Esto es una prueba de audio previa. Muy bien, ¿se escucha bien ahí? ¿O ahí se escucha? Sino para cambiar el manos libres. Ahí se escucha bien, David. Solo estoy checando que nos escuchemos ya vía Facebook. ¿Nos escuchan? Bueno, ¿se escuchan? Ahorita lo corroboro e iniciamos, David. Dame un momentito. Claro que sí, Miguel. Pues muy buenas noches, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos, los saluda Miguel Ángel Galindo, coordinador académico de la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico. Nuevamente sean bienvenidos a este webinario, esta pues tarde-noche de charla entre amigos, entre buzos y gente con esta pasión. La verdad es que para mí es muy gratificante poder estar aquí pues moderando esta tarde, esta charla. Y hoy tenemos pues a un invitado de lujo. La verdad es que para nosotros es un gustazo que pues además de ser un buen amigo, el licenciado David Acevedo Campos, que también es instructor, una estrella de la FEMA CEMAS, hoy venga a compartir pues justamente pues la experiencia que ha adquirido y el conocimiento que ha adquirido en todos estos años con respecto al manejo del estrés durante las inmersiones. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo están todos? Muy buena noche. Muchas gracias, David. Pues bueno, sin más, vamos a dejarte los micrófonos y las pantallas. Déjame, si me quieres compartir tu pantalla. A ver. Va la pantalla. Confírmame, por favor, si ya se ve. Se ve perfecto y te escuchas claro. El micrófono es todo tuyo. Yo voy a estar al pendiente de las preguntas de las personas que nos estén viendo. Pueden ir haciendo sus preguntas a lo largo de la transmisión y también al final dedicaremos un momentito a atender esas preguntas. Entonces estaremos al pendiente de eso. Mientras tanto, el micrófono es todo tuyo, David. Perfecto. Bueno, pues como siempre, muchas gracias, Miguel. Gracias a Miguel, a todo el equipo de la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico, a su directora, a todos los que hacen posible estos espacios y, por supuesto, a ustedes que nos sintonizan desde casa. Bueno, el día de hoy, la plática que tenemos para esta tarde es una sobre algo que nos afecta a todos en algún momento de la vida y es el estrés. Entonces, el objetivo es platicar unos cuantos minutos de 3 pasos muy puntuales que nos pueden ayudar a controlar el estrés en el buceo. Y que también ustedes tengan la oportunidad de compartirnos dudas, inquietudes, qué cosas les generan estrés mientras están buceando. Yo sé que ahorita con esto de la pandemia también se suma bastante al estrés que tenemos, pero esperemos que esto lo puedan aplicar también en otras áreas de la vida. Y me presento, soy David Acevedo Campos, ya me hizo favor de presentarme Miguel. Y bueno, mi formación es en psicología, estuve mucho tiempo en la Facultad de Psicología del UNAM y me enfoqué sobre todo al buceo y también a saber un poco más sobre cómo reacciona nuestro cuerpo ante situaciones de estrés. Ahora bien, antes de iniciar a los pasos para eliminar el estrés en el buceo o disminuirlo, quisiera empezar hablando un poco de qué consideramos como tal el estrés. Ese sería el primer punto de la charla. El segundo punto sería ver la importancia de controlar el estrés al bucear, cómo nos afecta. En el tercer punto, ver las causas principales que nos generan estrés durante un buceo.
Y debería ser este el principal, pero en este caso es el cuarto punto. Ahora sí, los 3 pasos para controlar el estrés. Entonces, vamos avanzando. Y bueno, primero me gustaría conversar con ustedes brevemente de qué es el estrés. Y no sé si ustedes en sus casas pudieran alzar la mano alguien que nunca haya experimentado estrés, ¿no? Bueno, yo no. Sí he experimentado estrés en diferentes ocasiones de la vida, pero como tal, ¿qué es el estrés? Oímos, no te estreses, el estrés es malo, cuida tu estrés, aprende a relajarte, pero como tal, ¿con qué se come? Bueno, vamos a ver primero que el estrés se puede definir como una respuesta del cuerpo ante estímulos ya sean internos o externos que nos preparan para enfrentar una situación. Esto, pues en realidad, básicamente el estrés es la forma que tiene nuestro cuerpo de reaccionar al medio ambiente. Y esto era muy útil en un inicio, cuando evolucionamos, porque esta reacción nos permitía ya sea huir de un depredador, quedarnos paralizados y evitar que se diera cuenta de que estábamos ahí y por lo tanto nos devoraran. O en tercer aspecto, si ya no podíamos huir, si ya nos había detectado este depredador, pues poder contraatacar, ¿no? Nos daba energía extra y esto nos permitía pelear contra ese estímulo. Obviamente, ya no estamos en mitad de la selva o de la sabana, ya no tenemos estos depredadores como tal rondando alrededor de nosotros, pero en el buceo pues sí tenemos otros animalitos o en la vida diaria, como este que viene pasando por aquí, ¿no? Ahí viene uno, y a veces uno está buceando cómodamente y pueden presentarse, ¿no? Eso es algo que no estamos exentos mientras practicamos el buceo, pero veamos, ¿como tal el estrés es algo bueno o es algo malo? Yo les diría que el estrés puede ser positivo cuando nos da energía extra para que nosotros resolvamos una situación. Como en el ejemplo del depredador, si tenemos energía extra podemos huir, podemos tratar de defendernos o quedarnos paralizados, pero también en la vida diaria, este estrés adicional, esta energía que va alrededor de todo nuestro cuerpo, nos ayuda mucho a resolver diferentes situaciones. Cuando es negativo el estrés, cuando esto pues se vuelve crónico, siempre tenemos la misma activación de nuestros sentidos y por lo tanto no le damos tiempo a nuestro cuerpo que llegue a su estado normal. ¿Y vas? Es ahí cuando hablamos de estrés crónico y otros tipos de estrés. Pero ahora la siguiente parte es saber por qué es importante aprender a controlar estas reacciones mientras estamos en el buceo. Primero, quisiera recordarles que el buceo como tal es una actividad de riesgo. Estamos en un medio completamente distinto al que normalmente estamos acostumbrados, pero buscamos que mediante la capacitación y una serie de procedimientos y prácticas podamos controlar este riesgo. Además, pues se realiza en un medio totalmente distinto. Normalmente no estamos nadando en un líquido como el agua, sino en un fluido un poco más ligero como el aire, también es un fluido. Y bueno, ¿por qué es importante aprender a controlar el estrés? Porque ante estas reacciones que tiene el organismo, si yo no aprendo a controlarlas, puede que haga cosas mucho más exageradas, cometa errores, a lo mejor por buen riesgo a mis compañeros. Por lo tanto, si yo lo aprendo a controlar, voy a hacer mi buceo más seguro. Además, si yo puedo controlar que esto se desborde en una situación de pánico, puedo evitar que esto me lleve a una situación peor de la que tenía en un inicio. Entonces, es algunas de las cosas por las cuales es importante aprender a controlar el estrés en el buceo. Ahora bien, vamos a ver rápidamente que existen diferentes situaciones que nos pueden generar estrés durante el buceo. Esto es como tal ilustrativo, pero no es limitativo, ¿no? O sea, hay muchas más cosas que nos pueden estresar, pero la lista de ejemplos que les voy a mencionar son sobre todo para hacer una recopilación. Puede haber muchas más. Por ejemplo, una que no está aquí en la presentación es causas económicas. Como pues todos sabemos, el buceo no siempre es una actividad económica, sí requiere inversión de tiempo, inversión de recursos, y algunos también nos genera estrés el tener que ahorrar para esto,
pero eso ya es otra de las causas que se añaden, ¿no? Es como un ejemplo de que puede haber muchas causas por las que nos genera estrés el buceo, pero estas son las principales en la práctica. El primer grupo de causas que tenemos son las fisiológicas, y este tipo de causas se relacionan principalmente a todo lo que nos ocurre en el organismo, desde tener buena condición física, alimentarnos saludablemente, haber dormido bien, no ingerir sustancias que alteren nuestros estados de ánimo o que alteren nuestra percepción de la realidad, y también sustancias que solemos consumir normalmente, como el café o el alcohol, pueden afectar de forma negativa nuestro desempeño en el buceo. Ahora bien, recordemos que al ser una actividad mucho más demandante, a ver si se escucha aquí. Bien, me confirman que no se escucha tan bien. Me parece que sí, ya estamos en línea. ¿Se escucha? Bien, adelante. Perfecto, entonces continuamos. Bueno, como bien les iba platicando, pensemos que el buceo es una actividad muy demandante, ¿no? Sobre todo cuando las condiciones no son las más óptimas. Entonces, si nosotros no dormimos bien antes de ir a bucear, vamos a estar desvelados y no vamos a disfrutar tanto el buceo, ¿no? Puede que seamos más sensibles a ciertas cosas del ambiente como el frío, el calor. Si vamos a un buceo en mar abierto, obviamente esto va a afectar que nosotros estamos aquí en tierra y todo está estable. Pero pues ya saben que una vez estando en alta mar, nuestra embarcación se puede mover demasiado si no hay un clima, y todos estos factores como el cansancio pueden influir en que nosotros nos sintamos mal. Adicionalmente, recordemos que durante el buceo lo ideal es no consumir ningún tipo de sustancia que pueda alterar el organismo, como el alcohol, por ejemplo, algún otro tipo de sustancias psicotrópicas, porque de por sí el buceo ya es complicado. Entonces, si nosotros le metemos este tipo de sustancias, vamos a tanto complicar la reacción del nitrógeno en nuestro cuerpo, como vamos a exponer al resto de nuestros compañeros. No estoy sugiriendo que obviamente nuestro público practique este tipo de actividades, pero siempre hay de todo, ¿no? Y obviamente como es una actividad recreativa en muchos aspectos, hay gente que pues se va de vacaciones y también quiere pasar un tiempo divirtiéndose de esa forma. La recomendación, como siempre, es no mezclen las cosas. Si van a bucear, dediquen solamente sus días a bucear. Den 1 o 2 días para que desalojen todo el nitrógeno y ahora sí pueden continuar con todas las actividades que ustedes quieran. Ahora bien, el otro aspecto son las causas psicológicas. Aquí tenemos como tal, pues toda la carga de pensamiento que tenemos normalmente de casa, si se siente mal nuestro perro, nuestra mascota. Ahorita con el virus también es una situación bastante complicada. Si tenemos problemas en el trabajo, con nuestra pareja, todo esto va a influir en el buceo, ¿no? Porque nos van a tener distraídos y lo ideal es que nosotros estemos 100% concentrados en la actividad del buceo. Lo ideal, decía un instructor de la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico hace mucho tiempo, que es como entrar en tu modo zen de buceo. Aquí tú dejas afuera cualquier otra cosa que no esté relacionada con el buceo y te enfocas nada más en la experiencia, casi como una especie de meditación. En caso, obviamente, de que tengamos algún padecimiento, como ansiedad extrema, depresión, algún trastorno de este estilo, es necesario consultar al médico para obtener la medicación necesaria y también, pues, consultarle a nuestros instructores. Cuando nosotros vamos a bucear, siempre es importante estar en contacto con nuestro guía de buceo, con los instructores que nos han seguido durante todo el proceso de entrenamiento y no sentirnos mal. Recordemos que el buceo es una actividad novedosa, es algo completamente fuera de no de este mundo, pero sí de esta tierra que pisamos, está en un medio completamente distinto y pues sí nos puede emocionar demasiado. Entonces no tengan miedo en compartirle esto a sus instructores o a algún compañero con el que le tengan confianza. Después de esto, tenemos también como causas del estrés, problemas con el equipo.
Aquí, pues en realidad es una situación de las más comunes, sobre todo cuando nosotros vamos a bucear con un prestador de servicios que no tengan un equipo que sea de nuestra talla, ¿no? Por ejemplo, si nosotros dejamos nuestro visor, nuestro snorkel, nuestras aletas y vamos a un lugar nuevo, pues es muy posible que ya sea que el visor no me ajuste, que las aletas me queden o muy grandes o muy cortas, que no me ajusten bien, me provoquen un poco de incomodidad. Y esto puede ir sumando factores a la práctica del buceo. ¿Qué se recomienda como tal? Que ustedes cuando van a bucear lleven su propio equipo, al menos el equipo básico. Recuerden que es el snorkel, visor, aletas, su cinturón. No es necesario que lleven los lastres porque esto normalmente nos lo proporciona el prestador de servicios, pero al menos sí que lleven su cinturón, ¿no? Que ya está ajustados al ancho de nuestro cuerpo. Y de esta forma, nosotros vamos a estar cómodos al momento de bucear. Otra recomendación, procuren no llevar neopreno o no probar el neopreno en sus primeras salidas. Es mejor que el neopreno, como nos ponen un traje y a veces uno se siente como pingüino, lo probemos antes, ya sea en una práctica de alberca o le comentemos esto a nuestro proveedor, porque se siente muy distinto. Los que hemos usado neopreno sabemos que la primera vez se siente como estar entubado y no te puedes mover, como en un trajecito de pingüino o de smoking, pero ya después el neopreno va tomando la forma del cuerpo y se va ajustando a nosotros. Sin embargo, querer probar equipo nuevo cuando estamos en una salida, pues sí le va a meter tanto flotabilidad extra, sentirnos distintos a como normalmente eh, estamos en el agua y puede generar diferentes factores. Así que recomendación, por favor, todo el equipo nuevo que quieran probar en una inmersión, llévenlo antes a la alberca, ¿no? Y pruébenlo ahí. Adicionalmente, ¿qué otros problemas podemos tener con el equipo? Además de que no nos quede, que se pierda. Esto es muy importante y por eso siempre recomendamos que sean muy ordenados al momento de bucear. Pensemos en esto. Uno cuando está aquí en tierra suele dejar su equipo a veces por aquí, una aleta de este lado, el visor en este otro lado, y cuando nuestro instructor nos llama a la práctica, tenemos que estar corriendo por toda la alberca para poder encontrar nuestro equipo. Obviamente en tierra no hay tanto problema, o pareciera no haberlo, pero ¿qué ocurre si nosotros seguimos manteniendo este tipo de comportamientos durante la inmersión o ya estando en el mar? Pues va a estar aquí nuestra embarcación, obviamente no estar tan tranquila como la del piso de la alberca, y si yo tengo mi equipo todo desordenado en todos lados, y en ese momento llega una ola muy grande, pues va a hacer que también parte de nuestro equipo se pueda perder. Entonces, otra recomendación, procuremos siempre mantener nuestro equipo ordenado en la embarcación y sobre todo durante la práctica de buceo. Y bueno, otro problema que podemos tener es que por alguna razón de mantenimiento, que no le hayamos dado un buen cuidado a nuestro equipo, se rompa y deje de funcionar. Y si nosotros solamente llevamos un visor y por no haberlo dejado bien o haberlo dejado hasta abajo de todo nuestro equipo, se rompe una correa o se rompe uno de los cristales, pues entonces ya no vamos a poder disfrutar del buceo. Entonces, yo sé que nos ha costado mucho adquirir el equipo a través de los años, mucho esfuerzo, muchas fiestas a las que uno no ha ido, muchas salidas a las que no ha tenido que asistir. Entonces, cuidemos nuestro equipo. ¿Qué otras causas tenemos? Tenemos las causas ambientales, ¿no? Obviamente no es lo mismo estar buceando en una isla paradisíaca, con un sol hermosísimo, con las mejores condiciones del mundo, a que en eso encontremos que viene un norte, empiece a soplar demasiado fuerte el viento y llega una condición incluso en la que la embarcación no pueda salir de puerto, o simplemente que empiece a haber más viento y al momento de estar en la inmersión haya más corrientes marinas o tengamos un problema de olas al momento de salir. Recuerden, como buceadores básicos, lo ideal es bucear solo en las mejores condiciones posibles. Y si esto no es posible, a veces es mejor posponer una inmersión y dejarla para otra ocasión, a aventarnos, tratar de ser valientes y por este problema ya no poder bucear nunca más.
Entonces, sí, si las condiciones no son las más óptimas, si tenemos recomendaciones del capitán de posponer el buceo, o desde antes vemos que no va a ser un buen día, a veces es mejor, por seguridad propia, evitar exponernos. Y obviamente en la parte de condiciones ambientales, no solamente tenemos el problema del ambiente, sino también de pues, los mismos animalitos que ya están viviendo allá. Tenemos, por ejemplo, que a veces uno está buceando tranquilamente y se aparece un tiburón, pero muchas veces donde hay un tiburón puede haber otro tiburón, y donde hay otro tiburón seguramente hay otro tipo de animales, ¿no? No necesariamente tiburones, pero son de los que más nos asustan por lo que nos han hecho las películas, sobre todo esta de Steven Spielberg, pero en realidad nosotros les damos más miedo a los animales allá abajo que lo que ellos nos pueden hacer a nosotros. Pensemos, los tiburones son de hábitos más de acecho, y si ven a un grupo de buzos muy numeroso, todos vestidos en trajes negros y sacando burbujas, pues en realidad vamos a ser muy aversivos para ellos. Es muy difícil que se acerquen tanto a un grupo de buceo. Normalmente los que generan problemas son los mismos buzos. Entonces recordemos que al momento de ir a bucear, procuremos solamente dejar burbujas. Si vamos a tomar algo, que sean fotos, y si vamos a matar algo, que solamente sea el tiempo. Procuremos no interactuar con la fauna ni con todo lo que encontremos allá abajo. Y mientras mantengamos esto y hagamos caso a las recomendaciones de nuestros instructores, todo va a salir bastante bien. Obviamente, como les decía, estas son algunas de las principales causas, pero puede haber muchas más. Lo importante es que si tienen duda en algo, se acerquen con sus instructores, le comenten a sus guías, y ellos los podrán orientar mucho más en el tema y cómo resolver este tipo de situaciones. Ahora bien, pasando ahora sí a los 3 pasos para controlar el estrés. Ya vimos que el estrés no es como tal algo malo, es una reacción de nuestro cuerpo. Ya vimos qué cosas nos pueden hacer que caigamos en estrés, pero ahora siguen el objetivo de esta plática. Y veamos 3 pasos muy sencillos para controlar el estrés en general. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos? Pues algo que necesitamos saber es definir qué situación es la que nos genera estrés. Obviamente, si no sabemos qué cosa en específico nos estresa, no vamos a poder hacer nada para atacar el problema. Entonces, primera situación, primer paso, define qué situación te genera estrés. El ejemplo que tengo aquí, algo muy común, es quedarse sin aire. En este caso, puede ocurrir que yo estoy buceando, muy feliz, me acomodo bien mi regulador, y estoy buceando muy feliz, estoy respirando normalmente, y en eso siento, después de la media hora de estar buceando, siento que al momento de respirar, se empieza a sentir fuerte el aire, ¿no? Empieza a costar trabajo el hecho de respirar. Entonces, en eso, volteo a ver mi manómetro y, oh, sorpresa, ya no tengo aire, me acabé la reserva y apenas me queda así para unas 2 o 3 bocanadas. Entonces, es una situación estresante que nos ha pasado a muchos buzos, pero vamos por pasos. Primero, ya definí, me estresa quedarme sin aire. ¿Cuál es el segundo paso? Bueno, pues este se hace un poquito antes de la situación de estrés, porque la idea es plantear acciones que nos puedan prevenir caer en esta situación. Obviamente, si yo ya me quedé sin aire y estoy teniendo problemas para respirar, no es porque de repente haya desaparecido todo el aire de mi tanque, sino porque seguramente estuve distraído o el buceo estuvo más demandante de lo normal. Entonces, sí hay cosas que podemos hacer para evitar caer en esta situación. Por ejemplo, podemos estar revisando constantemente nuestro manómetro, cada cierto tiempo, revisar cuánto aire tengo y, por supuesto, preguntarle a mi compañero cuánto aire le queda. Hay que preocuparnos también por nuestra pareja de buceo. De ahí tengo que también conocer mi consumo. Eso ayuda mucho a prevenir que nos quedemos en estas situaciones. Y recordarán que pues, en muchos de sus cursos les entregamos una bitácora, y en esta bitácora hay un espacio para calcular cuánto aire consumimos.
La ventaja de mantener esto como un hábito es que nos permite ir haciendo un estimado de qué tanto nos alcanzará el aire en futuras inmersiones. Entonces, si yo soy una persona con un volumen muy grande, ocupo mucho espacio y consumo más aire, puede que me dure menos mi tanque. En cambio, personas muy delgaditas y pequeñas pudieran durarles un poco más el tanque, pero esto también depende de qué tanto esté yo de relajado o qué tanto me acostumbre a bucear y de la experiencia que tenga. Otra razón que también tenemos que verificar es la posible aparición de fugas. Recordemos que al momento de que nosotros colocamos todo nuestro equipo, pues un lugar donde puede haber muchas fugas es al momento de colocar el regulador en el tanque. Hay muchos tanques que por el uso y el servicio, el empaque, el O-ring, ya está algo desgastado. Entonces es un punto muy común donde puede haber fugas. Entonces, si vemos que tiene una pequeña fuga, avisemos al prestador de servicios, a mi instructor, para que puedan hacer el cambio. Y de esta forma evitar que esto vaya a empeorar más adelante en la inmersión. ¿Dónde más podemos tener fugas? Pues en el inflador del chaleco, en el mismo chaleco, o incluso en algunas válvulas, ¿no? Si no tienen un buen mantenimiento, pudiera haber fuga. Entonces hay que estar bien pendientes de toda esta situación. Ya tenemos el segundo paso, entonces ya sabemos qué nos genera estrés, quedarnos sin aire, ya vimos acciones para prevenir esta situación y el tercer paso para controlar el estrés sería, por lo tanto, hacer una estrategia en caso de que esta situación ocurra. Entonces, tenemos que, si revisamos nuestros manómetros, verifiqué mi consumo, pero por alguna razón me quedé sin aire, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer si yo me quedo sin aire? Bueno, hay una mnemotecnia que se usa mucho en la sociedad, que es la mnemotecnia de ARPA, en la sociedad de buceo. Esta mnemotecnia no es que uno baje con alguien o no se lleve a alguien, a una persona, y empiece a tocar música para relajarnos mientras estamos buceando, sino es una mnemotecnia que nos ayuda a hacer un alto, por eso la A, nos invita a respirar profundamente, lo cual oxigena nuestro cerebro, y con esto podemos pensar en una acción. Una vez que hicimos la pausa, recuperamos el control, respiramos y pensamos en la acción, ahora sí, queda ejecutar. Entonces, cuando yo estoy pensando en la estrategia para solucionar este problema de quedarme sin aire, pues me acuerdo que yo en mi curso de buceo aprendí la maniobra para compartir aire. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero, acercarme a mi pareja de buceo, recordar que somos buzos responsables y estamos siempre pendientes de nuestras parejas de buceo. Me acerco y le digo, hola. Bueno, no le digo eso verbalmente, pero hago la señal, le llamo la atención y le digo, no tengo aire, señal de no tengo aire, dame aire. Con esto, pues ya mi pareja podría activar la maniobra de compartir aire por segunda etapa alterna. En este caso, me compartiría aire de su segunda etapa. Nos tomamos después por el agarre de bombero y después de verificar que los dos estemos bien, ya podríamos iniciar nuestra maniobra de ascenso, obviamente siempre respetando la velocidad máxima de ascenso, que es de menor a 9 metros por minuto. Entonces, ya que estamos compartiendo aire, me aseguro de estar ventilando correctamente, subimos a la parada de seguridad. Si tenemos suficiente aire, mantenemos la parada por 3 minutos a 15 pies y posteriormente ascendemos. Y ya, ese sería el final de la inmersión. Ahora bien, como podemos ver, son pasos muy sencillos y en realidad, pues es mejor así. Muchas veces, entre más sencillo sea realizar algo, también puede ser la opción más segura para nosotros. Pero sorprendentemente, esta técnica no solamente se aplica al buceo. Algo que quiero compartirles es que esta técnica ha sido ampliamente utilizada fuera de este mundo. En este caso, hay un libro que escribió un astronauta canadiense, que también fue excomandante de la Estación Espacial Internacional, y él nos decía que nada impulsa más la confianza como simular una catástrofe, estar completamente inmersos en ella
y darnos cuenta de que tenemos la habilidad para solucionar el problema. Y pues ahorita voy a compartir brevemente. Vamos a dejar de compartir aquí un momento. Y les voy a mostrar cuáles son las aplicaciones que tiene esto para los astronautas de la NASA. Entonces, volvemos a compartir pantalla. Y tenemos aquí el video. Y tenemos aquí la forma en la que los astronautas se entrenan para hacer sus expediciones justamente al espacio exterior. Como tal, algo que me agrada mucho de este video es que nos enseña que en realidad el hecho de estar buceando es de las cosas más cercanas que vamos a tener en la Tierra, de sentir lo mismo que sienten los astronautas en el espacio. Entonces, ellos se preparan muchas veces, por muchos meses, y tienen una preparación completamente exhaustiva en la que utilizan simulaciones. Como ven aquí, los buzos están auxiliándolo. Obviamente el astronauta no tiene aletas porque en el espacio no las va a ocupar, pero lo están acercando a una simulación de lo que es la Estación Espacial Internacional. Algo que menciona mucho este astronauta, de que les di la cita, es que en realidad los astronautas siempre tienen situaciones por las cuales estresarse. Ellos tienen que pensar constantemente, ¿cuál es la siguiente cosa que podría provocarme un daño? ¿No? Prácticamente, ¿cuál es la siguiente cosa que me podría poner en riesgo a mí? Y una vez que piensen en esto, tienen que practicar hasta el cansancio cada una de esas situaciones para poder responder de forma automática una vez que ocurra. La idea de esto es que, como siempre, puede haber problemas, puede haber eventualidades y puede haber muchas situaciones que estén ajenas a nuestro control, pero si tú previste que eso podía pasar y estás preparado, seguramente te vas a sentir mucho más tranquilo que si no había una situación de este estilo y de repente se presenta. Entonces, aquí vemos que nuevamente los astronautas siguen simulando, practican hasta el cansancio esta serie de actividades y después de mucho tiempo de practicar, ya pueden ir al espacio exterior y poner en práctica lo que saben. ¿Por qué hacen este tipo de prácticas tan exhaustivas? Nos preguntaremos. Pues en realidad pensemos en que no es lo mismo que nos ocurra un accidente, digamos que vamos en bicicleta y por accidente nos resbalamos y nos raspamos el codo. Pensemos que esto no es lo mismo hacerlo a unas cuadras de nuestra casa a hacerlo en otro país. Y en este caso no es lo mismo que tengan que resolver una situación de emergencia aquí en la Tierra a que estén allá en el espacio exterior, completamente aislados de otra comunicación que no sea con la base de control. Entonces ellos tienen esa responsabilidad. En realidad, creo que son de las personas que tienen de los trabajos más riesgosos del mundo, o fuera de él, pero en realidad esto sí, para mí es increíble. Si quieren ver más de este tipo de videos, después podemos compartir la liga sin ningún inconveniente. Pero, finalmente, la idea de esto es hacer conciencia de que nadie nace sabiendo todo. Entonces, solo a través de la práctica constante vamos a tener la experiencia suficiente de sentirnos confiados. Ahora bien, haciendo un breve resumen y recordando estos pasos, tenemos el paso 1. Recuerden, definir la situación que me genera estrés. Después, el paso 2. Evaluar diferentes maneras y hacer una lista de cosas que me podrían ayudar a prevenir esta situación. Y por último, el paso 3 es diseñar una estrategia en caso de que se presente esta situación. De otra forma, es como decir, ¿cómo voy a resolver esta situación si se presenta? Entonces, así, sé que me genera estrés, busco formas para prevenir que ocurra esta situación y, en caso de que ocurra, diseño un plan para atacarlo, ¿no? Y para resolver esta situación si se presenta. Aquí quisiera invitarlos en lo que vemos la siguiente parte de la presentación, a que si alguien tiene alguna situación estresante o algo que les haya pasado en el buceo que nos quieran compartir, por favor pónganlo en los comentarios y en un momento en la sección de preguntas y comentarios lo resolveremos con gusto. Muy bien.
Ya llegando a la parte final de esta charla del día de hoy, pues quisiera compartirles unas cuantas estrategias adicionales en el manejo del estrés. La primera es la técnica de ARPA, que ya la mencionábamos, sobre todo en una serie de pasos que nos ayudan a mantener la calma, a, sobre todo como a hacer una pausa, recuperar el control, evitar caer en una situación de pánico, respirar para oxigenar nuestro cerebro, pensar en la mejor forma de solucionar este problema y, por último, ejecutar una acción, ¿no? Resolver el problema. Otra de las cosas que nos pueden ayudar a manejar el estrés es aprender a replantear la situación de una forma más conveniente. ¿Y esto por qué? Recordemos que pues, el buceo, como lo he venido diciendo hasta ahora, es una actividad muy demandante y muy distinta a lo que hacemos normalmente. Entonces, hay personas que tienden más a hacer esto que otras personas, que es de ponerse expectativas muy altas. Si yo quiero que me salga súper bien una actividad de buceo, un ejercicio de los que tengo que aprender para poder ganar mi certificación, y no me sale, es muy probable que yo me estrese y me frustre porque no me está saliendo como quisiera. Pero recordemos que la práctica del buceo es un proceso de aprendizaje. Así como aprendimos a gatear, luego a caminar, luego a correr, luego a andar en bicicleta o en patineta, luego a manejar, todo esto va por una serie de pasos. Entonces hay que recordar que es un proceso de aprendizaje y no nos tratemos tan duros a la hora de hacer una actividad. Esto nos lleva al otro punto, que es la práctica constante. ¿Cómo logro mejorar mis habilidades? Obviamente, dedicando más tiempo a las prácticas, asistiendo a mis clases de buceo, pidiéndole tiempo extra quizá a los instructores. Hay muchas actividades que podemos hacer para practicar. Sobre todo si dejamos pasar un tiempo sin bucear, digamos de más de 6 meses, más de un año, puede que haya ciertos procedimientos que se hayan ajustado para hacerse más seguros y nunca está de más tomar una clase como de refresh para actualizarnos nuevamente y sentirnos nuevamente como peces en el agua. Y lo último son algunas estrategias de relajación, sobre todo el mantener respiraciones pausadas y largas. Recuerden, es además la forma de optimizar más nuestro consumo de aire cuando estamos buceando, obviamente siempre sin aguantar la respiración, porque eso nos pondría en una situación de riesgo, pero respetando este fluir, ¿no? De forma fluida. Y también nuevamente haciendo hincapié en recordar la parte del buceo zen. Aquí la idea de esto es que nosotros mientras estemos en buceo, siempre vamos a estar enfocados en nuestra actividad. Todas las situaciones de el trabajo, vida amorosa, cómo estamos en casa, todo esto sí es importante, pero hay que dejarlo de lado mientras estamos buceando. Y además, el hecho de practicar el buceo y estar viendo a toda la fauna que está ahí abajo, ver las formaciones de coral, ver la inmensidad del azul del océano, es increíble, ¿no? Y nos ayuda mucho a este aspecto de dejar afuera otras situaciones. Pero nunca está de más, ¿no? Recordar la parte de relajación. Y bueno, por último, ya cerrando la charla, quisiera pasar a la parte de preguntas, dudas, algo que no haya quedado tan claro, estrés sin resolver. Vamos a dar un poco tiempo para que sigan escribiendo. Y mientras yo aquí voy viendo las preguntas, tenemos una de Edgardo Ochoa y menciona si he publicado sobre psicología del buceo o ha habido alguna publicación. Como tal, de forma académica, no me he dedicado tanto a la parte de investigación de la psicología en el buceo, pero sí he recopilado diversos materiales donde nos hablan justamente de las situaciones de estrés, de problemas relacionados con la práctica del buceo y que con gusto se las podemos compartir. De hecho, hay uno muy bueno, creo que es de la Armada de Estados Unidos y otro de una asociación del deporte. Entonces, en ellas nos dicen justamente qué estrategias se han usado para resolver este tipo de problemas, cómo manejarlo de mejor manera. Y también, respecto a la estrategia que mencioné del estrés, de los 3 pasos, esta se encuentra mucho mejor explicada en un libro que se llama
Guía de un astronauta para la vida en la Tierra, que si quieren también luego les pasamos el link. Es muy buen libro, muy buena lectura, y obviamente cuando estén leyéndolo seguramente se van a acordar de muchas cosas que pasan en el buceo. Y bueno, Miguel, no sé si tengamos alguna otra pregunta de aquel lado. Gracias, David. La verdad que interesante el tema. Estuve leyendo los comentarios y nos dejan saludos desde Uruguay, Argentina, Texas, varios estados de la República Mexicana. Te estuvieron también dejando saludos Daniel, Diego, José, Walter, te mandan muchas felicitaciones. Entonces ya tendrás oportunidad de leer todos esos comentarios, pero ahí te los dejaron. También la pregunta de Edgardo, que ya nos hiciste favor de contestar. Y pues bueno, parece que no hay ninguna otra pregunta. La verdad es que es un tema muy interesante. Yo creo que la mnemotecnia, por ejemplo, de ARPA, pues se aplica en el buceo y en la vida en general. Realmente yo me he encontrado en muchas situaciones en la vida en la que me he tenido que detenerme y aplicar el ARPA. Entonces, es yo creo que básico en la vida. Muchas gracias por compartir eso y todos los tips que nos compartiste. La verdad es que seguramente para la gente que apenas inicia a bucear son muy buenos consejos y la gente que ya tiene mucha más experiencia seguramente se vio reflejado en alguno de esos momentos con esos tips que nos compartiste, David. Súper, Miguel. Tienes toda la razón. Muchas gracias por los comentarios y felicitaciones. Qué bueno que nos sigan desde diferentes partes del mundo. Y referente a dudas, creo que mandan una por aquí. No me dicen exactamente el nombre, pero me preguntan, ¿qué recomendaciones habría para abusos avanzados? ¿No? Ciertamente creo que algunas de las recomendaciones fueron como para el aspecto de un buceador básico que va aprendiendo, pero en el tema de buceadores avanzados, pues las técnicas son igualmente aplicables, ¿no? Uno de los ejemplos que veo con varios de los instructores, por ejemplo, es el tema de buceo en cuevas, por ejemplo. Aquí, bueno, como bien sabemos, muchas de las cosas que tenemos en buceo de medidas de seguridad han venido de la parte del buceo en cuevas, buceo de profundidad, buceo técnico, y más bien ahí es más como el cómo complementarlo con el estudio de casos, ¿no? Estas tres estrategias, el hecho de ver qué cosas prevenir, qué cosas puedes hacer si ocurren, desgraciadamente surgen sobre todo cuando ocurre un accidente, ¿no? Al inicio, pues nadie sabía que se tenía que respetar una velocidad de ascenso y esta ha ido ajustando, pero la razón de que se haya puesto el límite de 9 pies por minuto, de 9 metros por minuto como máximo, pues ha sido también con base en esos accidentes. Entonces, recomendaciones para buceos avanzados, si ustedes practican buceos como buceo nocturno, buceo en cuevas, buceo técnico, buceo de pecios, no menosprecien el hecho de los estudios de caso. Si quieren dedicarse a este tipo de actividades, métanse a investigar más sobre las actividades. Sus instructores seguramente tienen mucha información sobre esto, e incorporar, ¿no? Es como, ¿qué problema hubo en esta situación? Fue porque no tenían redundancia de equipo. Por ejemplo, en cuevas. Esto ocurrió porque no respetaron la regla de los 3/3. O, en esta situación, la persona perdió el control o se estresó demasiado y eso le afectó en su buceo. Todo esto nos va ayudando a hacer una práctica mucho más segura y más responsable. Y también en la parte de plantear acciones para resolver este tipo de problemas. En estos casos podríamos analizar, bueno, si antes, por ejemplo, volviendo al ejemplo de cuevas, si vieron que el hecho de no tener suficiente aire para el regreso era un problema, ¿cuáles fueron de esas acciones? Pues implementar la regla de los 3/3, ¿no? O mantener redundancia, o estar más al pendiente de nuestro equipo. Entonces, creo que eso podría ayudar mucho, sobre todo a la parte de los avanzados. Pero, bueno, Miguel, no sé si tenemos alguna otra... Gracias, David. Sí, sí, sí. Bueno, te siguen mandando saludos. Francisco, Victoria te manda saludos. Aileen, ahí tienes ya varios comentarios. Y hay una pregunta de Yuki que nos dice, ¿qué hacer si el estrés durante una inmersión te provoca un ataque asmático? Muy bien, muy buena pregunta. Entonces, como siempre, una recomendación de esto es en la parte de definir, ¿no? Volviendo al método de los 3 pasos, primero, definir la situación que es tener un ataque de asma por el estrés en buceo, ¿no? La siguiente parte, ¿cómo prevenirlo?
aplicando este análisis, también tenemos que sumar el apoyo de algún doctor, ¿no? Algún médico que nos conozca. Hay médicos especializados en buceo, en varias salidas de la sociedad. Acompaña también un médico especializado en buceo. Y algo importante es comentarle todas estas dudas a nuestros médicos de cabecera o a algún especialista en el tema. Primero, para que nos diga qué medicamentos podríamos tomar o ayudarnos en caso de un ataque de asma. Y segundo, para que también a nuestros instructores les informemos de esta situación. ¿Por qué? Porque si nosotros no compartimos esto con nuestro grupo de instrucción o con el guía, y a mí me da un ataque de asma estando abajo, pues es muy fácil que la situación se pueda descontrolar y quizás el instructor no va a poder ayudar de una forma tan adecuada como lo haría si estuviera consciente de esta situación. ¿Qué cosas pueden hacerse? Pues una sobre todo es practicar nuestro manejo del estrés. Si sabemos que varias de las crisis de asma se desatan por un aumento del estrés que ya no podemos controlar, y es uno de los factores, pues ver justamente cuáles son estas situaciones. Si es porque no me queda bien mi visor, me siento muy cansado, no dormí bien, no me alimenté bien o me sentía mareado, y esto puede ayudar a disminuir este tipo de estrés, ¿no? En la parte de asma, pues desconozco, la verdad, si hay algún medicamento que permita evitar estas crisis por cierto tiempo. Sé que están los inhaladores. Yo usé eso en algún momento cuando era pequeño. También tuve asma de pequeño. Pero en lo personal, después de practicar deporte y estar buceando por más de 10 años ya, nunca me ha dado una crisis así. Pero eso sí, acérquense a sus médicos de cabecera y coméntenlo a los instructores. Por último, en el tercer paso, ¿qué hacer si a mí me da un ataque de asma debajo del agua? Pues algo que recuerdo de los ataques que me daban a mí es que uno pues no puede ventilar tan bien, ¿no? Entonces lo primero es tratar de recuperar un poco la calma. Hay una especie de fibrilación, uno trata de respirar, pero en realidad no es tan fácil. Pero mientras nosotros tengamos puestos nuestro regulador, aun si yo estoy respirando de más, con mi regulador puesto, no va a haber problema de que entre agua. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Avisarle inmediatamente a nuestro instructor. Él nos podrá apoyar, estar al pendiente de que mantengamos la flotabilidad neutra en un punto y, si es necesario, suspender el buceo, ¿no? Iniciar los procedimientos de ascenso. Pero, como todo es un caso, es muy buena pregunta y los invitaría a que sigamos el análisis y comenten con sus expertos y buzos de confianza. Muchas gracias, David. Pues parece que esas son todas las preguntas. La verdad, siguen llegando buenos comentarios. Ha sido una plática muy interesante. Se quedará guardada en la página de la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico. Quien aún no nos sigue, los invitamos a que nos sigan para que les lleguen las notificaciones pues de cada una de las pláticas que se estén dando. Tendremos varios webinarios a lo largo de las siguientes semanas, entonces estén pendientes, sigan nuestra página de Facebook. También quien lo desee puede revisar nuestra página de internet, que es www.buceocientífico.org, y ahí encontrarán también parte de lo que hace la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico. Y pues mientras tanto, David, a ver, me parece que todavía hay otra pregunta. Vamos a interrumpir la despedida porque hay otra pregunta más y no quisiera que nos fuéramos sin que la contestaras, David. Perfecto, dice, adelante. ¿Cómo poder controlar la claustrofobia en cavernas? Ok, perfecto. También es muy buena pregunta. Me había pasado que normalmente compartían esta pregunta en el mar, como en mar abierto, ¿no? Que también hay gente que tiene esta sensación de claustrofobia en mar abierto. Obviamente no podemos salir a la superficie de forma inmediata y algunas personas tienen esta sensación. Y en cavernas, bueno, pues es muy buena pregunta. Primero, analizando nuevamente el método de los 3 pasos, ya definimos, es tener una reacción, una situación de claustrofobia estando dentro de la caverna. Y en prevención yo preguntaría primero qué motivos son los que llevan a una persona con claustrofobia a la caverna. No lo digo en el sentido de que sea un regaño, solamente de que me ha pasado muchas veces que por presión social
o a veces por una práctica de buceo. Sí me ha tocado ver casos de gente que entra al inicio a una caverna, no a la cueva, porque ahí sí ya requiere más espacio y tiene otras implicaciones, pero al menos en caverna que tenemos algunos espacios para salir directamente a respirar o a la superficie, pues puede llegar a pasar, sobre todo al inicio. Lo primero que les diría es como, bueno, eh, mantener la calma, sí puede dar el ataque de pánico, pero sobre todo apoyarnos en nuestro equipo de instructores o en los guías. Algo que creo que puede ayudar es mantener como tal la calma, aplicar la técnica de ARPA, respirar y recordar que estamos en un ambiente controlado, tenemos a gente que nos apoya a nuestro alrededor y sobre todo recordar por qué estamos en primer lugar ahí. Esto implicaría que una persona que ya tiene este tipo de miedos o de fobias ya sabía de antes que era claustrofóbico, pero debía haber alguna razón por la que quisiera entregar a este tipo de lugares. Entonces, enfocarnos en eso, ya sea superar un miedo, ya sea el hecho de romper una limitación, pudiera darnos también valor para afrontar esto. Y aquí sí sería más que nada, más que la técnica de los pasos, aplicar una forma de plantearlo de otra forma en nuestra mente, ¿no? No verlo quizás como una forma de estar en un lugar muy encerrado, sino ver más, enfocarnos en algo en específico, como en cómo se ve, ¿no? En todo el agua cristalina, las formaciones de estalagmitas, estalactitas, y esto podría ayudarnos también, ¿no? A cambiar el foco de esta sensación a la sensación de cómo manejarlo, ¿no? Cómo recuperar el control. Creo que eso podríamos hacer, Miguel. Gracias, David. Pues vamos a aprovechar que todavía tenemos unos minutos más en la plataforma porque llegó otra pregunta y ya luego retomamos la despedida, que al final de cuentas, pues siempre nos podemos despedir. Claro que sí, Miguel. A Vamos ver, con ello. venga, Joseph nos dice, leí en un artículo que la cotidianidad de la práctica de buceo en zonas costeras parece restarle cierta seriedad y respeto al buceo y al mar y que constituye las causas del 100% de accidentes. ¿Considerarías que la falta de estrés, exceso de confianza, por ejemplo, de instructores, es factor de riesgo? Y nos comparten el artículo. Perfecto. Muy bien, es una muy buena contribución. Gracias por compartir el artículo. Y esto que nos han dicho también es un punto central de los accidentes. De los estudios que se han realizado sobre la curva de accidentes en buceadores, es curioso que donde más tenemos accidentes son en los extremos. En la gente que apenas está iniciando el buceo, que apenas están en sus primeras inmersiones y están aprendiendo a bucear, pero sobre todo en la curva de los que ya tienen muchos años de bucear, también tienen el índice mayor de accidentes en el buceo. No sé si esté mencionado también en el artículo que nos comparten, pero sí, sí concuerdo un poco en lo que nos comenta. No creo que como tal sea el buceo en zonas costeras, porque pues esto está muy relacionado, ¿no? El hecho de tener la costa y sobre todo del lado del Pacífico, que tenemos un talud muy pronunciado, esto puede hacer que tengamos zonas muy hermosas para bucear cerca de la costa. Yo creo que más que el hecho de hacerlo de forma cercana a las costas o de que sea algo cotidiano, el problema es quizás este tipo de visión como de rápida, ¿no? De vivir la experiencia. No es tanto como el hecho de aprender el buceo porque queremos conocer el océano o retarnos a nosotros mismos, aprender una nueva habilidad, sino más bien como esta visión del buceo como una experiencia de consumo. Y sí, es cierto que ciertas agencias lo ven como un negocio que es muy rápido. Tú llegas, contratas tu plan de buceo en tus vacaciones, el primer día te enseñan a ocupar todo el equipo en la alberca y al siguiente día estás buceando, si no es que el mismo en la mañana te preparan y ahora sí ya sabes qué hacer, no aguantes la respiración, sigue al instructor, no recuerda compensar desde que rompes el espejo de agua y al agua, ¿no? Entonces creo que ver el buceo quizás como una actividad, como una experiencia de consumo, así algo que haces por turistear, puede que sea lo que desate ese tipo de accidentes, pero no tanto el que sea una actividad costera. Y también depende mucho de la visión que le den los instructores. Teniendo instructores, como se busca formar en esta sociedad,
varios grupos representativos de la UNAM, de otros lugares, de Cozumel, de Huatulco, de Veracruz, también tenemos unos grupos allá. El mensaje que transmiten es de respeto. Creo que más que nada es que los instructores y los guías transmitan este mensaje para evitar quizás que se sume estas causas, ¿no? de ataque a la fauna, de estar tomando cosas que pertenecen allá abajo y que forman parte del ciclo. Pero creo que es más por ahí, ¿no? No tanto que por el hecho de que esté en las zonas costeras ya se le quite valor, sino más bien qué mensaje estamos transmitiendo nosotros como buzos y qué tipo de buzos estamos formando. Gracias, David. Excelente, muchas gracias por el comentario. Pues parece que ahora sí llegamos al final de esta charla de la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico. Entonces, pues bueno, no nos queda más que agradecerles a todas las personas que se han conectado, por supuesto, agradecerte a ti. La verdad que te has tomado este tiempo para compartir con nosotros. La verdad es que es un placer escucharte. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a todo el equipo que hace este tipo de seminarios posible. Entonces, muchas gracias. Y bueno, los invito nuevamente, síganos en nuestra página de Facebook y visiten nuestra página de internet, nuestras redes sociales. Son bienvenidos y nos escuchamos en las siguientes semanas. Un abrazo para todos. Bueno, un abrazo, cuídense mucho.